Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, primer video del año en el cual analizo dentro de todo esto cómo funcionó mi portafolio del año 2025. ¿Qué vamos a ver aquí? Distintas acciones chilenas, vamos a ver también el comportamiento del IPSA, vamos a ver también cómo se comportó el flujo de dividendos de este año puntualmente, en el cual yo con cabeza, con sentido, ya empecé a invertir directamente en acciones de la Bolsa de Santiago. A diferencia de lo que me pasó en otro momento de mi vida en el cual yo invertí directamente, por ejemplo, en SQM en el año 2022 o 2023, creo recordar, una acción en la cual yo no sabía nada en el momento menos oportuno posible y con pérdidas también bastante grandes. Se puede decir que el conglomerado de las diferentes decisiones que he ido tomando en este año puntualmente han hecho que haya un cambio gigante histórico en la forma en la que yo he concebido ganancias. ¿Le he ganado al IPSA? ¿No le he ganado al IPSA? Rápidamente puedo mencionar que sí, se le ganó al IPSA. En este sentido estoy muy feliz, pero vamos por partes. Primero, acá tengo una distribución de capital invertido. Y voy a intentar hacer esto paso a paso, detalladamente. Quiero que este video siga una lógica en la cual ustedes también, al igual que yo, vayan observando cómo tenemos que hacer estas comparativas, cómo tenemos que ver cuánta ganancia hemos obtenido, cómo tenemos que ir observando de qué manera se comporta un portafolio cuando este ya tiene vida propia. En este sentido, yo empecé en diciembre del año 2024 comprando puntualmente Andina, después continué con el resto. Sé que, por ejemplo, Tricahue y Pehuenche fueron compras que realicé en mayo del año 2025, si no me equivoco, o por esas fechas. Entonces, tanto Tricahue como Pehuenche, si bien están dentro de mi portafolio del año 2025, son las acciones que menos en realidad tuvieron margen de pago de dividendo y menos margen tuvieron de evolución histórica dentro de la Bolsa de Santiago, porque fueron compras que realicé en realidad un poquitito antes de la mitad del año 2025. Aún así están incorporadas y vamos a ver cómo fluyó todo este comportamiento. Primero se puede decir que la compra más grande que realicé respecto a mi capital particular fue en una compra en Andina, con un 18,7% de mi portafolio. ¿Qué significa esto? Que, y si nos vamos a la sección de capital invertido más costo histórico, que voy a anexar acá, Andina yo lo compré con un valor de compra de 469.560 pesos. Eso fue lo que yo invertí directamente. Para efectos prácticos, para quien esté viendo esto y sea de otro país, tomemos como sinónimo 1.000 pesos igual a $1, aunque actualmente el dólar en Chile, por ejemplo, está a 900 pesos. Pero solamente por efectos prácticos, dejémoslo en 469 dólares, puede que sea un poquitito menos que eso, ¿cierto? Pero está dentro de esa franja. Después invertí en Lipigas un aproximado de 434.510 pesos. Luego continué, y acá están los porcentajes, de esta manera se va entendiendo dónde fui invirtiendo más o dónde invertí menos. En Tricahue invertí un 12%, por ende invertí 300.000 pesos. Después tenemos, y solamente siguiendo el gráfico que nos permite ordenarnos en este gráfico de torta, vamos, tenemos un 12%, alguien nos da un 11%, no hay 11%, pero después hay un 10,8% en Habitat y se podría decir que ahí puse 270.000 pesos. Después tenemos un 10,4% en Pehuenche y 10,4% en Gasco. Eso quiere decir que en ambos invertí una cantidad similar. 262.080 pesos en Gasco y 260.000 pesos en Pehuenche. Bastante cercanos y por eso dentro del gráfico que estoy anexando acá están con unos porcentajes bastante similares. Después tenemos, se me escapó Sofri con un 10,6% de ocupación en mi portafolio. Eso quiere decir, entre otras cosas, que tuvo un margen de entrada mayor a 260.000 pesos y en este caso fue de 266.400 pesos. Y por último, y la acción que por lejos va a representar un cambio importante y que nos va a ayudar a entender que un portafolio cuando tiene vida propia, por así decirlo, va cambiando mucho la distribución del capital. Tenemos a Cuprum con un 9,8% que representa mi compra más baja del año 2025 con una compra total de 246.000 pesos. ¿Qué podemos observar inmediatamente de esto? Primero, podemos entender que esta es la distribución de un portafolio que está abarcada solamente con los precios de compra. Acá todo lo que aparece en este gráfico de torta es exactamente el valor de entrada o el valor de compra que nosotros decidimos realizar, o en este caso yo para mi portafolio personal decidí realizar para poder obtener una cantidad de acciones determinada.
¿Qué pasa? Que a lo largo del presente año, con una inversión de 2,5 millones de pesos, la Bolsa de Santiago tuvo una variación importantísima por lo demás. Todas estas acciones, en su gran mayoría, subieron su ponderación por revalorización de acción. ¿Qué significa esto? Que el mercado empezó a ver en diferentes acciones de mi portafolio personal un valor que no se estaba viendo a nivel de mercado anteriormente, y eso provocó obviamente el efecto de que muchas personas empezaran a comprar determinadas acciones, aumentando su valor y haciendo que la distribución de capital invertido no tenga nada que ver con la distribución del capital actual que yo tengo en base a las mismas acciones. Porque yo me quedo con esto. En sí, el capital invertido fue de 2,5 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que al IPSA le fue bien, en general a la Bolsa de Santiago tuvo muy buenos números, fueron muy pocas las acciones que tuvieron números negativos, que también me llamó la atención eso, pero ya va para otro video. Lo que sí, como las acciones aumentaron su valor, este capital invertido, que yo tengo aquí presente, se transformó. Porque, por ejemplo, los 469,000 pesos, si Andina aumentó el valor de apreciación o la revalorización de acción, nos va a entregar un número más grande. Cuprum, que fue, insisto, la gran ganadora con cerca de un 260% de rentabilidad por revalorización de acción, también entra dentro de este mismo efecto. Los 246,000 pesos que yo tenía ya no son 246,000 pesos, porque como subió la revalorización de acción, todo lo que yo pude haber invertido en Cuprum se elevó aún más a nivel nominal o a nivel monetario. Ahora vamos a entender más esto con un ejemplo clarísimo. Esta es la distribución entonces del capital invertido y esto es la distribución del capital actual de mi portafolio según el valor del mercado. ¿Y qué podemos ver acá? Que ya tenemos diferencias increíblemente grandes. Miren cómo la acción con la que realicé la menor inversión, que en el gráfico de arriba representaba el 9,8% de la distribución de mi capital invertido, creció en mi propio portafolio. ¿Por qué? Porque se fue ajustando al valor que le dio el mercado a un 20,9% de mi portafolio total. Seguido del Lipigas, que también tuvo un aumento. Después tenemos Andina, que si bien creció en cuanto a revalorización de acción, Cuprum le sacó una tajada tan grande a mi portafolio en general que hizo que Andina pasara a 17,5% cuando antes estaba en 18,7%. Andina tuvo una buena revalorización de acción, pero es que Cuprum tuvo una revalorización de acción tan grosera que se podría decir que tapó directamente cualquier avance de Andina, por lo menos en este gráfico de torta, con una distribución del valor actual del mercado. ¿Qué significa todo esto? Andina, actualmente, una compra a 469,000 pesos, representa en este momento 720,000 pesos. Cuprum, que lo compré a 246,000 pesos, lo vieron arriba, actualmente el valor de las acciones, sin yo haber invertido ni un solo peso más, solamente porque subió, representa ahora mismo 863,000 pesos. Y se podría decir, por favor, háganse una idea de esto y de cómo el mercado va cambiando nuestros portafolios. Cuprum pasó de ser la acción en la cual yo invertí la menor cantidad de dinero dentro de las acciones que yo estaba observando en ese momento, y que actualmente en mi portafolio representa el mayor peso de mi portafolio y de mi cartera en general. O sea, la única empresa que le podría dar pelea en un sentido del valor nominal o del valor de mercado que tiene actualmente mi portafolio sería Lipigas, que con las mismas acciones que compré a inicio de año, ya al término del presente año, me reporta 833,390 pesos. Si es que yo, por ejemplo, vendiera estas acciones a día de hoy, a primero ya o los primeros días del año 2026. Entonces, ya podemos aquí ver un desglose gigante. Al Cuprum aumentar tanto mi peso o mi distribución de valor actual en el mercado, y por ende de mi portafolio, deja a acciones como Sofri, Tricahue, Pehuenche, Gasco, con una ponderación menor al 10%, a pesar de que antes estas acciones ocupaban un 10,4, 10,6, 10,8. De hecho, siento que la única que se salvó también aquí fue Habitat, que pasó ahora en la distribución actual de mi portafolio a ocupar un 11,1% de revalorización por concepto de distribución según el valor actual de mercado. Y Habitat, el año pasado,
ocupaba un 10,8% de mi portafolio. O sea, aquí podemos ver también un crecimiento, pues Habitat pasó de 270.000 pesos de inversión a representar en la actualidad 456.000 pesos. O sea, aquí nuevamente tenemos un aumento bueno, importante, considerable. Y oye, a las otras acciones como Pehuenche, por ejemplo, no es que les haya ido particularmente mal, ni Pehuenche ni Sofri. O sea, aquí tenemos, miren, el valor actual de Pehuenche según mercado es de 278.000 pesos y el de, por ejemplo, Sofri es de 320.000 pesos. Y si vamos arriba, yo a Pehuenche lo compré a 260.000 pesos y a Sofri lo compré a 266.000 pesos. A pesar de que Sofri y Pehuenche subieron en cuanto a la revalorización que el mercado les brindó a estas empresas, la subida de Cuprum fue tan grande que las mermó dentro de la distribución del valor actual de mi portafolio. ¿Qué les quiero decir con esto? Y si ya se adelantaron, yo sé que ustedes ahí se fijan bien. Si yo invertí durante este año 2025 2,5 millones de pesos y ahora sumo los valores actuales del mercado de mi portafolio, esto me da un total de 4,122,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que yo, se podría decir, fui parte con un portafolio que pues, algunos pueden considerar modesto, otros pueden considerar enorme, pero fui parte de esta bola de nieve que se dio respecto a la Bolsa de Santiago y en general a las bolsas internacionales. Hubieron muchas bolsas que estuvieron muy, muy infladas respecto a su rentabilidad, tanto por dividendos como también a la rentabilidad histórica por revalorización de acción. Entonces, hubo ganancias considerables en muchos fondos, en muchas bolsas. El tema es que el IPSA, si nos vamos a la sección de macrodatos, por ejemplo, mira, por algún motivo se actualizó esto completamente y me marca valores en cero, cero variación, cero, 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 cero. Pero cuando yo vi esto, y espero poder encontrarlo, hay noticias también sobre esto en distintas fuentes, plataformas, probablemente voy a estar dejando pegado una imagen para tener la objetividad ante todo. El IPSA Chile, en este caso, consiguió una rentabilidad total anual en el año 2025 de 56%. Una rentabilidad que, a ver, no he revisado todos los estándares o las estadísticas, pero que sin lugar a dudas fue explosiva. O sea, un 56,21% de rentabilidad anual, que fue el desempeño del IPSA, es algo que no me esperaba, si bien sabía que el 2025 era un año particularmente especial por distintos motivos, no me esperaba que tuviera un efecto tan gigante respecto a la acumulación de revalorización que obtuvo nuestra bolsa, particularmente chilena, que está, si no me equivoco, dentro de las 4 o 5 mejores bolsas del mundo a nivel internacional. Estamos hablando de algo increíble acá. Una búsqueda rápida, por ejemplo, en el concepto de inteligencia artificial nos entrega un ranking de rentabilidad anual 2025, en el cual Corea del Sur presenta un 62,5%. Después tenemos al IPSA Chile, que aquí lo marca con 56,8%, pero en realidad es 56,21%. Ya, por lo menos Macrodatos nos decía eso hasta el día de ayer. Ahora estoy viendo esto el 1 de enero del 2026, así que probablemente ahí hubo una confusión con la página que por algún motivo no marcó bien el resultado. Después tenemos a España, 41%, Brasil, 42%, México y así. Estamos por distintos motivos dentro del ranking top de rentabilidad anual. Ahora, ¿por qué me doy toda esta vuelta para poder entregarles el porcentaje de rentabilidad del IPSA? Esto es simple. Si el IPSA reportó un 56% de rentabilidad, mi intención personal para sentir que estoy haciendo las cosas bien es ganarle al IPSA. Porque si ustedes ven las acciones que yo tengo acá, ninguna, literalmente, espero no estar equivocándome con esto, pero ninguna de las acciones que yo tengo aquí, que si bien cotizan en el mercado chileno, y están dentro de la Bolsa de Santiago, no se encuentran directamente relacionadas con el IPSA. La única que tal vez podría estar es Andina, pero Andina en su sección B es la que, si no me equivoco, se encuentra dentro del índice del IPSA Chile. Aún así, yo aposté por algo que no replicara el IPSA, ya que si vamos a un ETF que replica, probablemente nos hubiera dado un valor similar, 50% de rentabilidad. ¿Tuvo algún tipo de efecto el que yo haya invertido en empresas diferentes a las del IPSA o fue un error? Porque aquí pudieron haber pasado dos cosas. Puede que me haya equivocado y mi rentabilidad haya sido peor que la rentabilidad del mercado y ahí yo digo, oye, mal.
Podría haberme ido a la segura, me voy al ETF de el IPSA Chile y no pienso nada en todo el año y saco una rentabilidad gigante. Yo quise hacer lo contrario, quise ser más obstinado y elegir empresas por mi cuenta, revisar. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que si nosotros podemos observar, y acá estamos rentabilidad por revalorización de capital, si nosotros restamos la cantidad de dinero que me entregan actualmente por valor de mercado las acciones que yo compré, menos, en este sentido, lo que vendría a ser mi inversión inicial, me entrega un resultado total de 1.613.000 pesos. Ahora, ¿esto es mucho o esto es poco? Bueno, de por sí para mí es mucho. Aquí, por si acaso, un disclaimer importante, para mí yo ya estoy feliz con esto. Esto para mí es increíble. Le acerté con igual investigación a la base, con ciertos estudios, pero ya no es lo que estamos viendo ahora. 1.613.000 pesos es o no es más porcentaje de ganancia que el obtenido por el IPSA. Y aquí no lo voy a hacer perder mucho el tiempo, vamos a ir inmediatamente con esa respuesta. Rentabilidad por revalorización del portafolio. Si nosotros hacemos una división entre 1.613.000 pesos respecto a nuestra inversión inicial de 2,5 millones de pesos, obtenemos que la revalorización de nuestro portafolio, según valor de mercado actual, nos entrega una rentabilidad o una ganancia anual de un 64,3% de rentabilidad, más que el 56,2% que nos entrega el IPSA, y en ese sentido, tal como aparece acá, superaste al IPSA solo con revalorización, sin contar acá los dividendos, que ya vamos a ir para allá también, pero la gran revalorización, y acá la empresa top de mi lista, lo podemos observar, vamos a acercarnos más aquí, es Cuprum. Por lejos, la empresa que obtuvo la mayor revalorización de mercado fue la AFP Cuprum, esta empresa de fondos de pensiones que definitivamente fue un estallido y fue una especie de diamante en bruto para lo que yo observé durante el año 2025. Fue la empresa que elegí, la empresa a la que le invertí y la empresa que me reportó por lejos las mejores ganancias y que no está dentro del IPSA tampoco. Ahora, también hay otros ejemplos de empresas que yo también invertí apostando, en este caso, o en Sofri, por ejemplo, aposté, la verdad, con una lógica. Hay ciertas empresas que yo intento que sean más que me entreguen valor y estabilidad, y otras que yo veo como potenciales y otras que yo veo como agresivas. Son unas formas diferentes de ir organizando esto, pero por ejemplo, yo creo o siento o veo a Lipigas como una empresa agresiva, de expansión, una empresa que quiere comerse el mundo, por lo menos en Latinoamérica. Si está bien o mal invertir ahí, ya es otro cuento. Habitat lo veo con unas ganas similares, como de ser agresivo, y por eso también aposté por ellas. Andina, aposté por su diversificación internacional, a pesar de que considero que Andina es un mercado más de estabilidad. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con Sofri, que considero que Sofri es un mercado que está ahí para estabilizar portafolios y para brindar ganancias que pueden o no estar afín según el precio de compra que tú estimes conveniente o el precio de entrada por el cual tú apostaste por esta acción. Después tenemos a Pehuenche, que también aquí tengo una empresa que yo personalmente considero que es más de estabilidad. Es una empresa a la que yo le estoy esperando sacar dividendos. Así, a grueso modo. No sé si va a subir, puede que explote, puede que no, pero no la veo como una empresa agresiva. No es una empresa que uno diga, oye, Pehuenche se está expandiendo internacionalmente a Argentina y está abarcando el mercado de una manera increíble porque es una eléctrica y es una eléctrica concentrada. Lo mismo me podría pasar con otras empresas eléctricas, la CGE, Edelmac. Son empresas eléctricas que están en Chile y que no, por sus meras características, no se van a expandir, pero van a ser muy estables, o así es como yo lo puedo percibir, en el sentido de que tienen un monopolio controlado respecto a los sectores en los cuales actúan en base al tema de la energía. Esa es una apreciación de características, más ahora si ustedes quieren invertir en alguna de estas empresas, ya es algo que tiene que ir por el lado de ustedes. Pero ¿por qué les estoy señalando todo esto? Porque la cartera que yo armé o que yo quise formular mezcló agresividad, mezcló potencial de crecimiento y mezcló también acciones defensivas. Y ahí siento personalmente
que todo mi portafolio actuó en base o de una manera lógica o con sentido según lo que yo estaba buscando, que fuera algo equilibrado, con potencial, con posible expansión, agresivas y empresas que me dieran ahí pilares de estabilidad, que me sujetaran, que me mantuvieran en tierra en caso de, obviamente, lo que puede pasar en el futuro. 64.3% de rentabilidad. Superamos a Lipsa. Y sé que puede sonar egocéntrico porque uno dice, oye, ya, pero si es un porcentaje solamente. Este, para mí, o el 2025 para mí, fue el primer año en el que yo realmente dije, a ver, voy a estudiar y voy a ir con todo para ver qué es lo que pasa con esta bolsa, con esto de las inversiones. Para mí, este es el inicio. Y sé que probablemente no voy a poder volver a decir esto. Sé que probablemente jamás voy a poder volver a decir, o puede que sí, no lo sé, pero se ve raro, que pueda decir, por ejemplo, oye, no, si en el año saqué 64% de rentabilidad. Es algo que no me veo tal vez diciendo en el futuro. Puede que la bolsa suba un montón más y esto explote aún más. No lo sabemos. Pero sí quiero tener los pies en la tierra en el sentido de me quiero empoderar de lo que pude construir porque hay mucho de estudio personal detrás de esto y también me quiero empoderar de decir que, oye, puede que el próximo año la rentabilidad sea de un 10%, que tampoco está mal, pero puede que tal vez sea de un 8, puede que tal vez sea de un -15, puede que tal vez sea de un 20, pero lo que sí dudo, más no lo puedo asegurar como algo que no vaya a pasar, pero sí dudo que el año 2026 tenga resultados de rentabilidad anual o de ganancia por revalorización de mercado tan explosivos y tan grandes como lo fue el 2025. Esto ya es una opinión personal, no representa para nada una inversión de ningún tipo, ni tampoco una recomendación, ni mucho menos. O sea, oigan, exploren, busquen alternativas, pero me gusta sentir que este año fue positivo. Y esto lo refleja, y por eso quiero también grabar estos videos, para que quede como documentado y que para también que ustedes me acompañen en este proceso. Y oye, si les puedo ayudar de alguna manera con lo que yo aporto, con lo que yo menciono, con cómo señalo que se van mezclando las cosas, con cómo voy analizando mi propio portafolio, para que ustedes también lo hagan con el que tienen, bienvenido sea también. Créanme que pasar de comprar SQM en 2023, ver que llegó a caer a menos 60% en algún punto y ver que ahora en 2025 saco esta rentabilidad y además SQM se estabilizó de una manera increíble y explotó también durante este año a tal punto que está casi alcanzando el valor de compra al que yo lo compré en 2023 antes de que se fuera a piso. Oye, realmente financieramente a nivel bursátil este año ha sido, o el año 2025 que ya pasó, fue bastante grato, bastante resignificante para mí. Oye, pero hay algo que no podemos dejar pasar de lado, ¿cierto? Que son los dividendos. Y aquí estamos full enfocados en el corto plazo, ya que de aquí en adelante una inversión de más de un año, ¿cierto? Ya entra a jugar o a tantear con lo que vendría a ser una inversión de mediano plazo hasta aproximadamente, yo siento, creo que los 5 años ya entramos entre 2 a 5 años a ser inversionistas de mediano plazo, ya no estamos tan en pañales en este canal, sino que pasamos a ser unos inversionistas un poquitito más agarrados con una base, con un colchón ahí estable. Después de eso, ustedes saben que todo lo quiero dejar documentado por lo menos por 10 años, después seguiré invirtiendo, no lo sé, espero sí. Pero vamos con esto, tenemos dividendos. Lipigas durante el presente año me entregó 50.200 pesos en dividendo, lo que representa un yield de 11.6%. Ahora, ojo con esto que ya lo vamos a interpretar. Tenemos diferentes porcentajes de distribución de dividendo. Por ejemplo, Andina tiene 39.200 pesos con un 8% de entrega de dividendo según la inversión realizada al inicio. Por ejemplo, supongamos que alguien compró una botella de Coca-Cola a 1.000 pesos, ¿cierto? Y que durante ese año vendió esa botella de Coca-Cola en partes y eso terminó entregando una ganancia de 100 pesos en un año, pero sabiendo que esa botella es mágica y esa botella de Coca-Cola o de bebida de la marca que sea, todavía está ahí y la podemos seguir utilizando y nos costó 1.000 pesos esa botella. Entonces, ¿y para qué es importante identificar el yield de un dividendo? Nos permite entender lo siguiente, que si el comportamiento de mi inversión en esta botella mágica
Resulta que me permite año tras año obtener ganancias. Si obtuve 100 pesos en una inversión de 1000 pesos, se podría decir que obtuve un 10% de dividendo. O sea, en conceptos de mi propia inversión, recuperé el 10%. Y en base a esa misma lógica, si espero 9 años más, por ejemplo, se podría decir que en esos 9 años más voy a poder recuperar la totalidad de la inversión que yo pude haber realizado, que pudo haber sido de 1000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 10 millones de pesos, y mantener además en mi cartera acciones que, con una expectativa también a futuro, que no sabemos qué puede pasar a futuro, se debería mantener, revalorar o tal vez disminuir su revalorización de mercado. Pero si apostamos por empresas a las cuales nosotros le tenemos una expectativa por distintos motivos de confianza respecto a su funcionamiento de cara a los próximos años, y esto se llega a dar de una manera adecuada, oye, estaríamos teniendo inversiones con cabeza, con propósito, y que además nos estarían entregando un dividendo sostenido en el tiempo que permitiría en algún momento cubrir toda la inversión que realizamos y aún así mantenernos como accionistas de esa empresa. Y en ese sentido, tenemos, por ejemplo, que Cuprum, al igual que Lipigas, cumple con esa lógica. ¿Por qué Cuprum? Porque Cuprum nos entregó, o me entregó en este caso en mi portafolio particular, 31.323 pesos, lo que representa un 12.7% de la inversión total que yo realicé de los 246.000 pesos. En otras palabras, Cuprum es la acción que, de mantenerse con estas rentabilidades basadas en la entrega de dividendos, fácilmente en un plazo de 9 e incluso tal vez 8 años más solamente, nos permitiría literalmente cubrir toda la inversión realizada si es que Cuprum se mantiene como una empresa activa de aquí a 8 años más. Y por eso es que esto también lo tenemos que pensar de cara bien a largo plazo si realmente queremos tener una base sólida de tanto dividendos como también de proyección de cara a lo que queramos construir con nuestra vida ya en el futuro. Después tenemos a Habitat, que entregó 22.500 pesos, representando un 8% de su compra. Sofri, 20.136 pesos, que representa un 7.6%. Tricahue, 18.994 pesos, que representa un 6%. Gasco, 11.800 pesos, que representa un 4,5% de rentabilidad por dividendo. Y Pehuenche con 8.238 pesos, que representa un 3.2% de rentabilidad por dividendo. En este sentido, dos salvedades importantes que no puedo dejar pasar. Recuerden que Pehuenche y que Tricahue son empresas que yo compré ya avanzado el 2025. Eso quiere decir que tanto en Tricahue como en Pehuenche yo me perdí unos dividendos o un solo dividendo de ambas empresas. Aquí ya no estoy muy seguro, pero sé que pagaron antes de que yo comprara durante el año 2025. Si yo hubiera comprado antes, probablemente el yield de este dividendo hubiera sido más grande, igualmente con Pehuenche, tal vez de un 4, un 5, no lo sé, y este de 6.3 de Tricahue hubiera subido a un 7 o a un 8. No lo sé, no lo calculé, pero sí quiero dejar esa salvedad. Tricahue ha pagado más dividendos en el año de los que yo he recibido por haber entrado tarde a comprar. Lo mismo con Pehuenche. Yo Pehuenche fue la última empresa que compré de cara a mi portafolio 2025 y por ende tiene un yield muy bajo, pues no recibí directamente todo lo que entregó esta empresa durante el año 2025. Bueno, aquí más de lo mismo, tenemos un gráfico que en realidad es como para darle un poquitito más de contraste a lo que estamos realizando. Aquí tenemos que claramente Cuprum, Lipigas son los abanderados de el dividendo en cuanto a la entrega según la inversión realizada. Después tenemos Andina, Habitat, Sofri, Tricahue, Gasco y Pehuenche. Y ahí se entiende mucho más ordenadito para los que son más visuales. Después tenemos algo muy sencillo que no quiero dejar pasar. Esta parte, para que ustedes lo hagan de manera personal, también ayuda mucho. Tenemos que entender cómo podemos calcular nosotros mismos nuestra rentabilidad por dividendo. Si alguien, por ejemplo, invirtió en Lipigas o en cualquier empresa 434.510 pesos y después de un año recaudó todos los dividendos y eso le sumó un total de 50.200 pesos, se podría decir que, y acá esto es lo que vamos a calcular, tenemos una rentabilidad por dividendo del 11,6%. Pero alguien nos puede decir, oye, pero ¿cómo calculamos esto para realmente tenerlo? Y la fórmula en realidad es muy sencilla, que es tomar los dividendos generados y hacer una división por el capital invertido. Vamos a hacerlo rápidamente y vamos a obtener el mismo resultado exactamente que ya nos arroja nuestro documento de análisis. 50.200 dividido
en 434.510 pesos y eso nos entrega como rentabilidad por dividendo un 0,1155, 32, 43, etc. Esto ya está expresado en porcentaje. Lo que tenemos que rescatar aquí entonces es este 11,5 o como ya tenemos dos 5 a la base sería 11,6 para redondear hacia arriba. Si nos hubiera pagado menos, por ejemplo, si nos hubiera pagado 20.000 pesos y hubiéramos hecho una inversión con el mismo instrumento, 434.510 pesos, el resultado sería de 4%. No fue así, pero sí necesito que se entienda esta parte. Aquí, cuando ya tenemos un 0 a la base, es porque estamos hablando de 4% y no de 11%, como sí nos pasó con el cálculo anterior. Por si es que genera algún tipo de confusión, esto lo dejo principalmente. Cuando tenemos un 0 después del punto, es porque ya hablamos de 4%. Si hubieran dos ceros, hablaríamos de una rentabilidad de 0,x cantidad, que ya eso sería muy bajito. Interpretación: en menos de 9 años, solo con dividendos similares, esta inversión se paga sola sin vender acciones. O sea que, en base a lo anterior, si nosotros mantenemos a Lipigas con nuestro valor de cartera comprada, y nos quedamos ahí. Y además suponemos que Lipigas va a tener una política de dividendos similar a la que tuvo el 2025 por 9 años. Se podría decir que esos 434.000 pesos van a volver a nuestro bolsillo solitos. Y además vamos a seguir siendo accionistas de Lipigas. Un ejemplo práctico para que se entienda mejor este análisis. Ahora, con todos estos porcentajes de rentabilidad por dividendo, la gran pregunta es, si yo realicé una inversión, en este caso de 2,5 millones de pesos, ¿cuánto dinero me llegó por concepto de rentabilidad dividendera expresado tanto en valor nominal como en porcentaje? Y bueno, el valor real, que ya es otra forma de analizar esto que no lo vamos a tocar hoy día. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Tomamos todos los dividendos presentes, los sumamos y eso nos va a dar una cifra total. En este caso, mi total particular, sumando todos los dividendos obtenidos por cada una de las empresas compradas en 2025, fue de 202.391 pesos. Esto es lo que yo recibí durante el año de manera pasiva. Esto es mi inicio del llamado camino hacia la libertad financiera. Que puede que ocurra, puede que no, yo aquí con los pies en la tierra ante todo siempre, pero esto es lo que pude recibir. ¿Cuánto significa o cuánto representa esto sobre mis valores de compra? Fácilmente hacemos el mismo cálculo que ya había señalado antes. 202.391 dividido en la cantidad de inversión realmente comprada o que salió de mi billetera. Se podría decir que he recuperado el 8% de mi inversión a lo largo del año 2025 o ya a estas alturas del año pasado. De nuevo, Cuprum se ve como la más pagadora, tomando en cuenta que yo compré a Cuprum a 49.2 pesos por acción. Actualmente Cuprum está en 170 o en un valor cercano a eso. Entonces, cuidado, porque yo acá no estoy diciendo que si compran en Cuprum ahora van a obtener una rentabilidad por dividendo similar a un 12.7%. Cuidado con eso, mis valores de compra son diferentes al valor del mercado en este momento. Es muy diferente, todo ha cambiado. Bueno, la única que no ha cambiado sería Tricahue, pero todo el resto tiene valores distintos. Así que no estoy aquí diciendo que si invierten ahora en Cuprum y Lipigas van a obtener un 12 y un 11% de rentabilidad por dividendos en un solo año, porque esto ya no es así, debido a que Lipigas también aumentó su valor. No sé si ahora está en 7.000, 8.000 pesos, y yo la compré, no estoy seguro de este dato, pero creo que la compré a 4.500 o 4.300 dentro de ese margen. Entonces, atentos con ese detalle. Es importante tenerlo claro. El valor de las acciones, según mercado, en este momento es distinto a hace un año atrás. Bueno, por último, ya llegando a la finalización de todos estos datos incorporados, rentabilidad total integrada del portafolio. Ganancia total en cuanto a capital más dividendos es igual a 1.613.000 pesos, que es únicamente lo que hemos recibido por la revalorización de acción, este 64%, 64.3% de rentabilidad, ganando y superando la elipsa, más los 202.000 pesos que hemos obtenido también por concepto de rentabilidad por dividendo, nos entrega un total de
816.000 pesos, lo que, según la compra de 2,5 millones de pesos realizada, representa una devolución total tanto en lo tangible con los dividendos como en lo intangible hasta que venda con la revalorización de acciones de un 72.4% de rentabilidad total. Se puede decir acá que si alguien hubiera invertido 25 millones de pesos, por ejemplo, y no 2,5 millones como yo, hubiera obtenido una rentabilidad de 18 millones de pesos si hubiera seguido mi portafolio de inversión. Brutal, increíble. Estamos hablando de, a ver, si alguien hubiera tenido 25, o si yo hubiera tenido 25 millones de pesos, habría recibido un total de 43 millones en total, en mi acumulado de patrimonio. Entonces, por eso digo que este año 2025, que ya pasó, fue puntualmente un año de crecimiento explosivo. No sé qué va a pasar en el futuro, sinceramente. Y de hecho, ya tengo un par de compras para el 2026 que he dejado en otros videos en el canal, pero la verdad, con todo lo que ha sido esta explosión del IPSA, ya no sé qué puede pasar realmente. Estoy analizando ciertos datos, viendo esta posible burbuja de la IA que está ahí asomándose, que aparece y no aparece. Estoy viendo también el comportamiento de la misma bolsa, las posibles red flags, los posibles acontecimientos positivos también. Entonces, aquí hay que hacer un análisis muy complejo y ver bien con qué postura estar para el 2026. Retomando lo último que queda del video, revalorización en cuanto a las métricas y a la comparación con el IPSA. Mi portafolio alcanzó un 64.3% por revalorización, mientras que el IPSA alcanzó un 56.2% de revalorización total. En dividendos, obtuve un 8.1% de rentabilidad por dividendo, mientras que acá, y esta parte lo tomo con pinza, porque puede que esté errado, porque aquí fue un promedio en realidad que se sacó, fue de entre 3 y un 4%. En total, mi portafolio completo abarcó una rentabilidad de un 72.4% y el del IPSA un 60%. Incluso si lo dejamos en 61, aún así la diferencia es clara. Le saqué por lo menos un 10% extra de rentabilidad al portafolio de IPSA Chile con mi propio portafolio personal. Me encanta, aunque suene egocéntrico, porque sé que es probablemente la única vez con datos tan limpios que voy a poder hacer un video así. Por eso lo digo, por si acaso. Porque, oye, si me fue bien, quiero transparentarlo, porque en gran parte siento que el haber creado este canal me ha motivado para tomarme aún más en serio lo que fue esta elección de acciones, lo que fue el ir señalando, lo que fue el ir analizando cosas, lo que es ir aprendiendo. Mucho de esto tiene que ver con ustedes también, con las personas que ven estos videos, con las personas que dejan sus comentarios, con los me gusta, con las suscripciones. Siento que todo esto es algo que muchas veces pienso y digo, es algo que no esperaba aventurarme a realizar y que me fuera como me está yendo. Hay momentos buenos, hay momentos malos, pero aún así le estoy obteniendo un ingreso pasivo a algo que no esperé hacer nunca. Las finanzas siempre fueron algo alejado para mí y de repente están muy cerca y son muy positivas. Y eso es algo que tal vez en otros videos pueda profundizar más. Conclusión técnica. Bates al IPSA en capital, en flujo y en retorno total, con menor rotación. Tu portafolio 2025 supera ampliamente el estándar del mercado chileno. Bien medido, bien ajustado y bien interpretado. Esto ya fue una conclusión automática, por si acaso. Esto yo no lo escribo, esta parte. Fue una conclusión automática, me gustó, la dejé aquí anexada, pero obviamente el 2026 yo me puedo equivocar y apostar a malas acciones y caer en picada, y ahí simplemente, ya me pasó con SQM, donde también agarré esta resistencia, simplemente tengo que esperar y modificar ciertos indicadores. Por último, y esto ya como datos freaks, los dividendos mensuales. ¿Cómo se distribuye la entrega de dividendos de distintas acciones de la Bolsa de Santiago? Obviamente, este es un portafolio personal, no representa la realidad de todos los portafolios, pero sin lugar a dudas, mis mejores meses fueron tanto mayo, con el 23% del total de la rentabilidad por dividendo entregada durante ese mes. Después tenemos el mes de diciembre,
que lo viví como una especie de mini aguinaldo en realidad. No me esperaba que diciembre fuera tan potente en entrega de dividendos, y sí lo fue. Y también tenemos el mes de octubre, que también se alza ahí con una ganancia bastante liviana, pero que en realidad, oye, para pagar el agua, para pagar o el agua, o la luz, o el gas, bancó, o sea, ayudó. Después tenemos otros meses como enero, por ejemplo, con 28.000 pesos. Y ya después tenemos lo que yo les digo también, que es difícil encontrar empresas que en febrero paguen. Por algún motivo no tengo ninguna empresa o ninguna acción que me pague en abril. De hecho, todo el ingreso que obtuve en abril fue más por concepto del CFM Divo o del ex CFM Divo, que ahora es CFM ITNIPSA, o sea, de ETF dividenderos prácticamente. Ahí recibí creo que 5.000 pesos en total. Después en julio, nada, no recibí nada por ningún lado. Y eso sí ya es como la parte... Es que no, ni siquiera puedo decir si es la parte mala de invertir en Chile, porque, oye, si alguien divide lo que recibió en mayo y lo traspasa para junio y julio, entra bien, solventa bien. Pero aquí siempre ustedes tienen que saber que julio es un mes de casi, casi nulo dividendo, pues son muy pocas las empresas chilenas que pagan en julio. Existen, las hemos visto, hemos hablado de ellas, pero son muy poquitas. Entonces, cuidado con esta parte. Si es que alguien en algún momento, o alguien que esté no con un portafolio de corto plazo como el mío, si alguien ya lleva años en esto, tal vez en algún punto de su vida se habrá dado cuenta que en julio estaba corto porque no le llegaron dividendos de casi nada. Entonces, ahí dejo ese comentario para que vayamos viendo de qué manera ayudarnos con el ingreso de mayo o de qué manera construir un portafolio en el cual hayan acciones que paguen también dividendos en julio. Eso ya es obviamente decisión personal de cada inversionista. Pero yo dejo aquí la inquietud. Y esto ya es una distribución que me quedó horrible, pero creo que igual permite entender un poquitito más lo que yo estoy señalando. Mayo, octubre, diciembre y enero son los meses en los que más dividendo recibí personalmente. No sé si son los meses en los que más se paga por parte de todas las empresas del IPSA, por ejemplo, o de la bolsa en general. Sé que mayo es un mes muy satisfactorio en términos de dividendos. Después, y esto ya nuevamente como lo dejo como guía personal, diciembre se ve como un mes muy fructífero donde también varias empresas dejan su ganancia ahí a disposición de los inversionistas. Y ya tengo en este caso personal a octubre y enero, que obviamente dependiendo del caso puede ser muy diferente. Puede que alguien haya invertido gran parte de su portafolio o una cantidad muy grande en, por ejemplo, Banco de Chile, y marzo, que para mí representa un 4% de distribución de los dividendos que recibo, para esa persona puede que sea un 30%. Aquí ya nuevamente va a portafolio de cada uno. Yo solamente estoy dejando esto porque me resulta agradable poder tener un componente visual y un componente escrito de cómo se va afinando mi portafolio personal. ¿Qué podemos concluir de esto? Este gráfico muestra algo importante. Los dividendos en Chile no son lineales. Se concentran en meses específicos muchas veces. Hay meses completamente secos. Ya hablamos de febrero, ya hablamos de julio. En mi caso personal, en abril, por concepto de acciones, no recibí nada. Por dividendos, por ETF sí recibí, pero por acciones no fue muy bueno. Los meses críticos, mayo, diciembre, octubre, enero, más del 79% del flujo anual me llegó solamente en estos 4 meses. Y aquí afírmense, porque vamos y retomamos lo que había dicho antes. Si ustedes tienen mucho dividendo en mayo, pero saben que el resto de los meses van a ser flojitos, hagan una partición inmediatamente. Pueden tener, no sé, reciben 1.000.000 de pesos en mayo por concepto de dividendo. Inmediatamente, si saben que después van a sufrir en junio y julio, entonces, oigan, dividan en 3 esa cantidad, 333.000 pesos, pónelo en un depósito a plazo, pónelo en algo que, en un instrumento que sea muy, muy seguro, en una cuenta corriente, qué sé yo, y manténlo ahí para que igual te genere un poco más de ganancia y úsalo ya en junio. Y la otra cantidad o los otros 333.000 pesos, también más de lo mismo, pónelos en depósito a plazo o pónelo en un instrumento que tú conozcas y que te genere por lo menos una mínima rentabilidad para que ya llegado a julio lo tengas a disposición y lo puedas llegar y utilizar inmediatamente. Ahí, nuevamente, temas de organización, ustedes tienen que ser muy estructurados, sobre todo con algo como las finanzas,
porque se nota mucho y se resiente mucho cuando uno no piensa las cosas antes de realizarlas y en cualquier nivel, tanto si alguien invierte, tanto si alguien no invierte y lo destina a la casa, tanto si alguien no invierte pero lo destina a un negocio, siempre, 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 siempre los números tienen que estar lo más calculados posibles para evitar cualquier problema o cualquier emergencia que no te permita actuar porque no hiciste un análisis adecuado antes. Y por último, ahora sí, esta va a ser la miniatura. No sé si es la mejor miniatura porque siento que está muy cargada. Tal vez debería haber puesto como algo más simple. Bueno, eso ya el tiempo me lo va a señalar. Pero superamos al mercado. Le gané a Lipsa. Eso es real. Aquí no hay clickbait. Y va a ser probablemente la última vez que voy a poder dar datos tan a detalle. ¿Por qué? Porque hay algo que tal vez es un poco difícil o no de entender. Ustedes me lo dirán también en los comentarios. Yo quiero seguir semestre a semestre, 2 videos al año respecto a mi avance en cuanto a mi portafolio personal, ir subiendo datos generales o específicos como estos, pero también estoy con la incertidumbre de que va a llegar un momento en el que puede que hable de más con algo que me pueda terminar afectando a mí o a terceros que sean cercanos a mí. No quiero que llegue eso y me quiero poner en todas las posiciones. Por eso es que considero que voy a seguir mencionando semestre a semestre cómo me está yendo, voy a hacer un surtido, voy a meter esta vez a todas mis acciones, pero tal vez la forma en la que lo comente cambie. Hable más de porcentaje que de ganancia como tal. Esa parte, la verdad, todavía no la he estructurado muy bien. Lo que sí quiero hacer para las personas que son miembros del canal es tal vez en esos videos dejar videos permanentes una vez al mes para miembros del canal, en los cuales sí pueda hablar como financieramente de cuánto recibí por YouTube durante un mes puntual, cuánto recibí por dividendo, cuánto ha aumentado o ha disminuido mi cartera de inversión en mi portafolio. Tal vez este ámbito de ser transparente financieramente, llevarlo más por el lado de los miembros del canal, porque alguien me puede decir, oye, pero sería lo mismo, ya que igual vas a entregar información a personas que pueden tener otras intenciones. Pero la verdad es que siento que si alguien de por sí está depositando confianza en uno y también está depositando una cantidad de dinero que es un aporte para mí, siento que por un tema de deuda personal quiero ser transparente con esas personas y también por un tema de que aún así es diferente que 1000 personas o 2000 personas sepan montos tan específicos de mi vida y a diferencia de los 8 o 10 miembros, que son el promedio de las personas que están en el canal, que pueden saber esa información. ¿Ya? Es como una forma diferente. No sé si me doy a entender con esto, pero sí es una inquietud que de a poquitito me está dando que pensar. Y la verdad es que quiero solucionar esa inquietud porque en algún momento se me va a transformar en un dilema. Todavía estoy pensando cómo hacerlo, pero quiero seguir entregando reportes semestrales, tal vez a los miembros, entregarles reportes mensuales específicos y en los reportes semestrales ya ser tal vez un poquitito más acotado con lo que hablo o resumir todo mucho más. Nuevamente, eso es algo que queda para mí, para pensar y de todas maneras para quienes llegaron hasta este punto del video ya, igual les dejo como esa inquietud porque, oye, llegaron hasta acá, lo mínimo que puedo hacer es sincerarme con lo que pueden ser preocupaciones mías. Ahora sí, se podría decir que este es el primer video del año 2026 con una imagen muy bonita, con una felicidad en mi corazón, porque yo sé lo que fue vivir un proceso de pérdida con SQM y de cómo esta pérdida está repuntando también, me agrada mucho. Y me volví a reencantar con las inversiones, que es algo que en su momento, en el 2023, pensé abandonar. Y no lo hice. Y me alegro de no haberlo hecho. Mis montos no son muy altos, lo sé, pero son los montos que he podido ir juntando y que espero ir juntando más en el camino, porque mi intención es tener una mente de largo plazo y entregarles todo el contenido que se pueda respecto al funcionamiento de inversiones y de si realmente el sueño de una libertad financiera es posible. Te invito a dejar tus comentarios, a dejar tus me gusta, también a suscribirte si es que no lo has hecho, si es que no estás suscrito ya. Si quieres ser miembro del canal, insisto, voy a subir videos permanentes, uno mensual, mencionando, como ya les dije, todo lo financiero, haciendo como una
transparencia máxima con lo que voy recaudando, cómo lo quiero ir administrando, empresas que quiero ir observando o que estoy estudiando si invertir o no. Todo lo que sea como bien puntual lo quiero dejar en la sección de miembros y en ese video puntual que voy a subir una vez al mes. Ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Pedro, no soy economista, soy psicólogo, pero el mundo de las finanzas me ha cautivado de una manera increíble y quiero dejarte mi progreso para tu propio desarrollo personal o para lo que te pueda servir o ayudar este camino. Ahora sí, adiós.